Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital y del portal de YouTube Marco Olvera Oficial. Le voy a dar una referencia sobre lo que publica hoy la prensa para hacerle mi planteamiento. Cosas muy buenas todas, ¿no? Sí, muy buenas, pero yo creo que necesitan más chayo. El Financiero, que escribe Pablo Iriarte o Iriart, como se pronuncia, porque luego me critican que no sé pronunciar perfectamente el inglés, porque obviamente no soy sajón. Una tragedia, no hay plan. Milenio, plan de AMLO contra COVID podría llevar al dólar a un nuevo máximo histórico. Informe de AMLO, es decepcionante, más de lo mismo, empresarios. Y Excelsior y el plan para superar la crisis. Presidente, sobre ese panorama de la prensa que estuvo acostumbrada a vivir pues del erario, aquí lo más importante es la gente que vivió durante 40 años en la pobreza y ellos no dijeron nada cuando saqueaban, cuando robaron, cuando llevaron la quiebra a Pemex, petróleo y demás. ¿Qué le dice a la gente que está en la provincia, pero sobre todo a los migrantes, presidente? Porque a mí me han dicho que si ellos o cómo podrían colaborar con su gobierno para ayudar a la gente que se vería más afectada, si se puede crear un fideicomiso o algún proyecto que usted tenga. Pues miren, antes del coronavirus ya había esta oposición, porque ya sabían, en el caso de Pablo Iriart, tenemos diferencias desde 1988, imagínense, ya llovió, porque él estaba en contra de nosotros. Entonces, yo era candidato a gobernador de Tabasco y él fue a hacer unas crónicas, desde luego, en contra nuestra. Y luego Salinas lo nombra, creo que director del Nacional. Y así, ¿no? O sea, siempre adherido, participando a favor del salinismo. Entonces, es normal esto. Y desde luego también no todo es una cuestión de subvención a los medios, también es un asunto de carga ideológica. Fue mucho tiempo de predominio del neoliberalismo, 36 años. Yo siempre lo comparo con el porfiriato, fueron 34 años. Entonces es muy difícil de ir entendiendo que son otros tiempos, de modo que a los intereses económicos se suma también un pensamiento conservador. ¿Cómo no criticaron antes? Bueno, porque se estaba aplicando una política económica que favorecía a un grupo, a una minoría. No criticaban antes porque imperaba la corrupción. Todos ellos nunca criticaron cuando se convirtieron las deudas privadas en deuda pública, hasta lo aplaudieron. En ese entonces fuimos los únicos que nos opusimos, y hay constancia de ello. Me acuerdo que un día, 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe,
votaron lo del FOBAPROA, los partidos. No los voy a mencionar, pero ya ustedes seguramente saben. Uno de esos partidos, el más conservador, decía que no iba a aprobar el FOBAPROA. Y luego, como siempre lo hacían, porque era costumbre, se pusieron de acuerdo arriba. Porque al final de cuentas también estos partidos tienen dueño. Entonces, arriba los pusieron de acuerdo. Entonces ahora, pues están molestos porque no estamos haciendo lo mismo. Desde luego están en todo su derecho a manifestarse. Nosotros garantizamos el derecho a disentir. Pero la gente quiere otra cosa. Por eso votó por el cambio. Sería una traición al pueblo que siguiéramos nosotros con esa política antipopular y entreguista, que siguiéramos con el régimen de injusticias, de privilegios, de corrupción. Hoy viene un periódico que dice, se cayó la popularidad del presidente, solo tiene 60%. Pues es muy bueno, porque imagínense, es cosa de hacer las cuentas. Si es el 60% de la población, de los ciudadanos, y son los ciudadanos un poco más de 80 millones, el 60%, pues son como 45 millones. Y yo obtuve 30. O sea, muchas gracias, ¿no?, a la gente por su confianza. O sea, no estamos mal. O sea, en cuanto a respaldo de los ciudadanos, esas son mis cuentas. Yo tengo otros datos, pero es totalmente válido, normal, el que en una auténtica democracia haya libertad de expresión y se ejerce el derecho a la crítica. Claro, está muy ladeado todo, porque la verdad ya no hay la subvención que había antes. Antes, pues no solo era más publicidad para los medios, sino recibían del gobierno recursos, columnistas, articulistas, expertos, formadores de opinión. Entonces, todo eso ya se terminó. Pero no es porque nos caigan mal. Nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Tenemos adversarios. Ojalá y comprendan de que tenemos la responsabilidad de manejar con
honradez, con eficiencia el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y además manejarlo con equidad, es decir, que les llegue el presupuesto a el mayor número de mexicanos y de manera preferente a los humildes, a los pobres, a los que más lo necesitan, lo requieren. Ya el que le fue bien en la vida, que tiene posibilidades económicas, ya puede salir adelante sin problemas. Además, sabe cómo defenderse. El que tiene más recursos económicos tiene más posibilidades de resistir tiempos de crisis. La gente humilde, la gente pobre, ¿saben qué sucede? Sobre todo cuando se cae el salario o cuando se cae el ingreso, se come menos, porque hay gastos que la gente pobre tiene que seguir haciendo. Por ejemplo, el transporte, se tienen que seguir moviendo. Entonces, ¿qué es lo que se reduce? El dinero destinado a la alimentación. Así están las cosas. Por eso lo de la gasolina y por eso lo del gas nos importa mucho tenerlo controlado, para que, imagínense que si encima de la depreciación del peso por la crisis mundial se nos dispara la inflación, hay carestía, aumentan los precios de la tortilla, de los básicos, eso sí complica las cosas. Estamos cuidando eso, el que no haya carestía. También decirle a los migrantes que les agradecemos mucho porque siguen enviando apoyo a sus familiares. El mes de febrero todavía fue récord en ingreso de remesas. Decirles a los que nos están escuchando, paisanos, nuestros héroes vivientes, que no dejen de ayudar a sus familiares en México, que ellos están también pasando por una situación difícil, pero que no dejen de pensar, como lo han hecho siempre, en sus seres queridos. Y una información que ellos lo saben bien, ahora por la depreciación del peso, lo que mandan les rinde más acá a sus familiares. Es decir, hay esta circunstancia especial. Presidente, pero ellos dicen, o a mí me dicen a través de las redes y a través de mi canal, que ellos quieren aportar dinero específicamente para ayudar a la gente, a los comerciantes, a la gente que tiene una tintorería, o una lonchería o una florería, para que ellos están dispuestos, además de enviar sus remesas a sus familiares,
un dinero extra, digamos, para crear un fondo y así se distribuye a la gente de abajo. Se puede, pero mire, al momento que ellos envían sus recursos, se promueve el consumo, se fortalece el consumo. Y entonces los pequeños negocios venden. La remesa ayuda, o sea, en general, porque circula más dinero, hay más capacidad de compra en tiendas, en negocios, en los pueblos, en las cabeceras municipales, en todos lados, con esas remesas. Eso es una gran ayuda. Si además de eso se pueden otorgar, por ejemplo, créditos que se organicen y que puedan tener un fondo, puedan reunir recursos para dar créditos a pequeñas empresas familiares, pequeñas empresas del sector formal, del sector informal, adelante, que todo el que pueda ayudar lo haga. Y sí celebro esa actitud, porque hay unos que quisieran que les diéramos. Por eso la inconformidad, no en todos los casos, pero otros ofrecen ayuda sincera. Esto es lo que también está en juego, la expresión solidaria, fraterna de mexicanos. Hay quienes, por ejemplo, me piden no cobren los impuestos a las empresas. Imagínense si suspendemos el pago de impuestos, aún no cancelando el pago, no condonando el pago, sino posponiéndolo. Nos quedamos sin ingresos. ¿Y cómo vamos a darle a los pobres? ¿De dónde va a salir? Es optar entre inconvenientes. ¿A quién ayudamos? ¿Quién lo necesita más? Y si además de esto, encima de esto, como ha sucedido, lo repito, se desata la corrupción, menos vamos a seguir con esas recetas. Yo les decía, y se puede probar técnica, científicamente, lo que pasa que los obnubila su conservadurismo. Pero durante el periodo neoliberal, lo repito, es cuando más han saqueado a México. En estos 36 años que concluyeron el 30 de noviembre del 18. No se compara el saqueo que hubo en este periodo con ninguna otra época de la historia de México, ni siquiera con el saqueo que se llevó a cabo durante el periodo colonial. Se puede probar esto. Lo segundo, cuando más corrupción hubo durante el periodo
neoliberal, en los 36 años, imperó la corrupción, sin duda, y es demostrable. Bueno, llegamos a estar en el lugar 136 de corrupción en el mundo, sin duda. Es un periodo caracterizado por la corrupción, pero cuando se profundizó más la corrupción y al mismo tiempo la desigualdad social, porque son compatibles, fue en los periodos de crisis como este, porque se aprovecharon bancos quebrados, banqueros ricos, empresas quebradas, empresarios más ricos. Ayer lo dije. ¿Cuál era la fórmula? Privatizar ganancias y socializar pérdidas. Entonces, ya no. Eso no se puede seguir aplicando. Ofrezco disculpas por anticipado. No me vean con malos ojos. Y es juicio práctico, no es por carga ideológica. Es que no podemos seguir con un modelo que nos ha llevado a la ruina, al empobrecimiento del pueblo. Ayer me tocó decir, porque tenía que informar de todo, me faltaron cosas, pero tenía que informar también de cómo está el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, como todavía no está formalizado lo que ha sucedido en marzo, me sugerían que yo nada más hablara de enero y febrero, o que si se hablaba del trimestre, que incluyera yo diciembre, enero, febrero, pero no marzo. ¿Por qué no marzo? Porque desgraciadamente ¿sí? Tuvimos índices altos de violencia en marzo. Y dije no, enero, febrero y marzo. Entonces, en homicidios, la disminución estimada 0.3. Claro, en robo de vehículo 11, en robo general en todas sus modalidades 6, pero me preocupa lo de homicidio. ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Pues por esa política neoliberal, porque ni modo que las bandas se hayan creado en el tiempo que llevamos nosotros. Entonces me preocupa mucho eso. ¿Cómo vamos a seguir con una política que nos dejó esta situación de inseguridad y de violencia? Al contrario, lo que tenemos que hacer es apoyar más a la gente. Ahora tenemos que apoyar más a los jóvenes, lo que nunca hicieron, le dieron la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron fue acuñar la frase discriminatoria de ninis.
y ver a los jóvenes de manera despectiva. Pues ahora estamos padeciendo de esa irresponsabilidad. Entonces, es por el bien de todos, por el bien de todos, hasta de nuestros adversarios. Juárez decía, los reaccionarios, que también decía, son mexicanos. Viene citado en un libro muy bueno que se llama El pensamiento reaccionario, de García Cantú. Se los recomiendo. Sí, presidente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano